¿Cómo puede una luz de advertencia parpadeante, un solo tornillo faltante, o una instrucción poco clara desatar una cadena de eventos que altere el destino de un vuelo entero? Acompáñanos en este viaje a través de las historias detrás de 15 momentos clave en la historia de la aviación. El 3 de marzo de 1974, un problema técnico aparentemente menor se convirtió en uno de los desastres más trágicos de la aviación. El vuelo 981 de Turkish Airlines, un McDonnell Douglas DC-10, iba de Estambul a Londres Heathrow, haciendo una parada primero en el aeropuerto de Orly en París. La primera parte del viaje transcurrió sin problemas, pero solo minutos después de salir de Orly, a las 12:32 de la tarde, surgió un problema mecánico crítico. Cuando el avión sobrevolaba la localidad de Meaux, a unos 30 kilómetros al noreste de París, la puerta de carga trasera falló repentinamente. Esto causó una rápida pérdida de presión que desgarró el piso de la cabina, afectando a 6 pasajeros y cortando los cables de control del timón, los elevadores y el segundo motor. Con la nariz del avión en un ángulo descendente y la velocidad aumentando rápidamente, la tripulación luchó desesperadamente por recuperar el control. 77 segundos después, el avión se estrelló en el bosque de Ermenonville a casi 486 km por hora. Trágicamente, las 346 personas a bordo, incluyendo 11 miembros de la tripulación y 335 pasajeros, no sobrevivieron. La investigación reveló un defecto crítico en el sistema de bloqueo de la puerta de carga, que podía indicar falsamente que la puerta estaba segura, incluso cuando no estaba completamente cerrada. El día del accidente, el manipulador de equipaje Mohamed Mahmoudi había cerrado la puerta, confiando en una luz indicadora defectuosa que mostraba que estaba bloqueada. Cuando el avión alcanzó 11.000 pies, la puerta falló, provocando una descompresión repentina. El vuelo 981 de Turkish Airlines es solo un ejemplo de cómo un pequeño detalle mecánico puede tener resultados devastadores. Pero ¿qué pasa cuando una simple luz del tren de aterrizaje desencadena una catástrofe aún mayor? El 28 de diciembre de 1978, el vuelo 173 de United Airlines, un McDonnell Douglas DC-8-61, estaba en un viaje desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York hacia el Aeropuerto Internacional de Portland, con una parada planeada en Denver. Después de despegar de Denver, alrededor de las 2:47 de la tarde, el avión transportaba casi 46.700 libras de combustible, muy por encima de las 31.900 libras requeridas para la siguiente parte del vuelo. A medida que el avión se acercaba a Portland, la tripulación enfrentó un problema inesperado. Cuando bajaron el tren de aterrizaje, una vibración inusual sacudió la aeronave, y la luz que confirmaría que el tren estaba completamente desplegado, no se encendió. Preocupados por un posible mal funcionamiento, los pilotos dieron vueltas sobre la ciudad en un patrón de espera para solucionar el problema. Durante la siguiente hora, con el tren de aterrizaje aún extendido y los flaps parcialmente fuera, el avión consumió combustible más rápido de lo habitual. Desafortunadamente, la tripulación no prestó suficiente atención a los indicadores de combustible. Finalmente, los 4 motores perdieron potencia porque el avión se quedó sin combustible. Alrededor de las 6:15 de la tarde, hora estándar del Pacífico, los pilotos intentaron un aterrizaje de emergencia en un vecindario boscoso cerca de la avenida 157 del noreste y la calle Burnside del este, aproximadamente a 6 millas náuticas al sureste del Aeropuerto Internacional de Portland. De las 189 personas a bordo, 10 perdieron la vida, incluyendo 8 pasajeros, el ingeniero de vuelo y un asistente de vuelo. El resto de los pasajeros y la tripulación sobrevivieron, aunque muchos sufrieron lesiones. Incluso décadas después de este evento, la nueva tecnología no pudo eliminar completamente el riesgo. Pero ¿qué pasaría si un avión completamente nuevo, recién salido de la fábrica, enfrentara problemas críticos que nadie podría haber previsto? El 10 de marzo de 2019, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines, un Boeing 737 MAX 8, despegó del Aeropuerto Internacional Bole de Addis Abeba, con destino al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta en Nairobi, Kenia.
Solo 6 minutos después del despegue, el avión se estrelló cerca de Bishoftu, cobrando la vida de todas las 157 personas a bordo. La tragedia afectó a más de 30 países, incluyendo a 32 ciudadanos de Kenia, 18 de Canadá y 8 de los Estados Unidos. Este desastre marcó la segunda vez que un Boeing 737 MAX 8 se estrelló en 5 meses, tras el accidente del vuelo 610 de Lion Air. La investigación fue liderada por la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación de Etiopía, con el apoyo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos y la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil de Francia. Según el informe final, publicado el 23 de diciembre de 2022, un sensor de ángulo de ataque defectuoso envió datos incorrectos al Sistema de Aumento de Características de Maniobra, o MCAS. Esto activó comandos repetidos de descenso de nariz, haciendo imposible que los pilotos mantuvieran el control. A pesar de su entrenamiento y esfuerzos para seguir los procedimientos de emergencia, la tripulación no pudo recuperar la aeronave. Después de esto, las autoridades de aviación suspendieron toda la flota de Boeing 737 MAX en todo el mundo durante casi 20 meses. Boeing respondió con actualizaciones de software para el MCAS, capacitación mejorada para los pilotos y cambios en los manuales de vuelo. Mientras que las fallas mecánicas a menudo hacen titulares, a veces las amenazas más peligrosas comienzan fuera de la vista, no en la cabina, sino en lo más profundo del compartimento de carga. El 11 de mayo de 1996, el vuelo 592 de ValueJet, un McDonnell Douglas DC-932, despegó del Aeropuerto Internacional de Miami con destino a Atlanta. Aproximadamente 10 minutos después del despegue, la aeronave enfrentó una emergencia repentina y se estrelló en los Everglades de Florida, resultando en la desgarradora pérdida de las 110 personas a bordo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que el desastre fue causado por un incendio en el compartimento de carga delantero. El fuego comenzó cuando generadores de oxígeno químicos, mal embalados y manipulados por SaberTech, el contratista de mantenimiento de la aerolínea, fueron cargados en el avión. Durante el proceso, los generadores se activaron accidentalmente, liberando calor y oxígeno que alimentaron rápidamente las llamas. Después de esta tragedia, la Administración Federal de Aviación exigió que todos los aviones comerciales tuvieran detectores de humo y sistemas automáticos de supresión de incendios en sus compartimentos de carga. Las reglas para transportar materiales peligrosos también se hicieron mucho más estrictas para aumentar la seguridad y ayudar a prevenir futuros accidentes. Sin embargo, no todos los desastres de aviación comienzan con un problema mecánico. A veces, las amenazas más peligrosas provienen de malentendidos que se extienden mucho más allá de la cabina, a veces incluso alcanzando los niveles más altos de tensión política en el mundo. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y suscríbanse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. Durante la Guerra Fría, el aumento de las tensiones políticas y los poderosos sistemas de defensa aérea convirtieron ciertas regiones fronterizas en territorios peligrosos para la aviación. Entre 1950 y 1970, alrededor de 15 aviones militares de Estados Unidos fueron perdidos por acciones de fuerzas soviéticas, mientras que las fuerzas estadounidenses derribaron 3 aviones soviéticos. El 1 de septiembre de 1983, el vuelo 007 de Korean Airlines, un Boeing 747-230 Bravo, volaba de Nueva York a Seúl, con una parada planeada en Anchorage, Alaska. Después de salir de Anchorage, el avión se desvió accidentalmente de su ruta planeada y cruzó el espacio aéreo soviético, primero sobre la península de Kamchatka y luego sobre la isla de Sajalín. El ejército soviético respondió enviando un interceptor Su-15, pilotado por el mayor Gennady Osipovich, quien disparó 2 misiles. La aeronave se estrelló en el mar de Japón cerca de la isla Moneron.
Trágicamente, las 269 personas a bordo perdieron la vida, incluyendo al congresista estadounidense Lawrence McDonald. El evento causó conmoción y rabia en todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, condenó el ataque y lo calificó como un crimen contra la humanidad. Muchos historiadores creen que esta tragedia acercó a Estados Unidos y la Unión Soviética a un conflicto directo más que en cualquier otro momento desde la crisis de los misiles en Cuba. Los aviones modernos pueden parecer intocables, pero la historia cuenta otra historia. ¿Qué sucede cuando una reparación olvidada resurge años después y conduce a un desastre? Mantente atento. El 12 de agosto de 1985, el vuelo 123 de Japan Airlines salió del aeropuerto de Haneda en Tokio, con destino al aeropuerto de Itami en Osaka. Solo 4 minutos después del despegue, ocurrió el desastre. El bulkhead de presión trasero, una parte crucial para mantener la cabina presurizada, se rompió repentinamente. Esto causó una descompresión explosiva que desgarró la aleta de la cola y deshabilitó los 4 sistemas hidráulicos, haciendo casi imposible que los pilotos controlaran la aeronave. Durante los siguientes 32 minutos, la tripulación luchó por estabilizar el avión. A pesar de su determinación y esfuerzos, la aeronave finalmente descendió y se estrelló cerca del monte Takamagahara, cerca del monte Osutaka. De las 524 personas a bordo, 509 perdieron la vida. Solo 4 sobrevivieron. Los investigadores descubrieron más tarde que la causa del accidente fue una reparación defectuosa que se había realizado 7 años antes, después de un incidente de golpe en la cola en 1978. El mantenimiento inadecuado había dejado el bulkhead peligrosamente débil. Como resultado, las autoridades de aviación de todo el mundo introdujeron reglas más estrictas para las reparaciones de aeronaves para ayudar a prevenir tragedias similares en el futuro. ¿Alguna vez has oído hablar de la historia de este accidente? ¿Crees que operaciones de rescate más rápidas podrían haber salvado más vidas? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. El 31 de mayo de 2009, el vuelo 447 de Air France despegó del Aeropuerto Internacional Galeão de Río de Janeiro, con destino al Aeropuerto Charles de Gaulle de París. Había 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a bordo. Después de ascender a 35.000 pies, el vuelo continuó sin problemas a lo largo de la costa de Brasil antes de salir sobre el Océano Atlántico, donde se perdió el contacto por radar. El clima a lo largo de la ruta incluía turbulencias de principios de verano y nubes de tormenta. Poco antes de las 2 de la mañana del 1 de junio, el capitán salió de la cabina para tomar un descanso. Momentos después, cristales de hielo se acumularon en los tubos pitot, que son esenciales para medir la velocidad del aire. Este bloqueo hizo que las lecturas de velocidad se volvieran poco fiables. A las 2:10, tanto el piloto automático como el autothrottle se desconectaron, y los pilotos tuvieron que volar el avión manualmente mientras luchaban con datos instrumentales confusos. Los indicadores de velocidad cayeron repentinamente, y la aeronave ascendió involuntariamente a 38.000 pies. A pesar de sus esfuerzos, los pilotos se vieron abrumados por advertencias de pérdida continuas y múltiples alarmas. Se omitieron pasos clave de la lista de verificación, y el avión entró en una pérdida aerodinámica profunda. En minutos, el vuelo 447 de Air France desapareció en el Atlántico, resultando en la pérdida de todos a bordo. Los investigadores determinaron más tarde que una combinación de fallas técnicas, clima desafiante y error humano jugaron un papel en esta tragedia, una de las más devastadoras en la historia de la aviación. Pero incluso cuando el cielo parece despejado y todo va según lo planeado, los peligros ocultos pueden aparecer sin previo aviso. ¿Qué sucedió cuando un aterrizaje normal se convirtió en un desastre total en cuestión de segundos? El 8 de septiembre de 1994, el vuelo 427 de US Airways, un Boeing 737, estaba en su aproximación final al Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, cuando ocurrió el desastre. Sin previo aviso, la aeronave se inclinó bruscamente hacia la izquierda, descendió casi 5.000 pies y se estrelló cerca de Aliquippa, Pensilvania.
Lamentablemente, entre las 132 personas a bordo perdieron la vida. Al principio, la causa del accidente fue un misterio. El análisis de la caja negra reveló que el timón se había desplazado abruptamente hacia la izquierda, enviando la aeronave a un giro incontrolable. Esto provocó un intenso debate. US Airways apuntó a posibles fallas de diseño en la aeronave, mientras que Boeing argumentó que el error del piloto era el culpable. Después de casi 5 años de investigación, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que una válvula atascada en el sistema de control del timón había causado que el timón se moviera en la dirección opuesta a la que los pilotos pretendían. Trágicamente, cada vez que los pilotos intentaban corregir el problema, el timón solo giraba más hacia la izquierda. En respuesta, Boeing gastó alrededor de $500 millones para modernizar aproximadamente 2.800 aviones Boeing 737 en todo el mundo. El accidente y sus consecuencias también llevaron al Congreso a aprobar la Ley de Asistencia a Familias de Desastres de Aviación, que puso a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte a cargo de ayudar a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas. Pero a veces, la tragedia golpea antes de que un avión salga del suelo. ¿Qué sucede cuando el peligro no proviene del clima o de la maquinaria, sino de acciones deliberadas en la pista? El 17 de julio de 2014, el vuelo 17 de Malaysia Airlines despegó del aeropuerto de Amsterdam Schiphol, levantándose 16 minutos más tarde de su hora de salida programada, a las 12:15 de la tarde. La aeronave Boeing estaba en ruta a Kuala Lumpur, transportando 283 pasajeros, incluyendo 80 niños, junto con 15 miembros de la tripulación. Durante gran parte del viaje, el vuelo navegó sin problemas a 33.000 pies. Sin embargo, aproximadamente a las 4:20 de la tarde, se produjo un incidente. Un misil tierra-aire, lanzado desde un lugar al sureste de la posición de la aeronave, detonó justo afuera del avión, ligeramente por encima y a la izquierda de la cabina. La explosión causó daños severos a la cabina de vuelo, resultando en la muerte de los 3 miembros de la tripulación allí presentes y comprometiendo críticamente la aeronave. El avión se desintegró durante el descenso y cayó cerca del pueblo de Krabove, en Donetsk Oblast, en el este de Ucrania. Tras una extensa investigación, el equipo internacional de investigación conjunta determinó que el sistema de misiles, un misil Buk tierra-aire, había sido transportado desde territorio ruso y fue disparado desde un área controlada por separatistas respaldados por Rusia. El incidente resultó en la pérdida de las 298 vidas a bordo y provocó una amplia condena internacional. Y hablando de peligros desde fuera del avión, ¿qué pasaría si una sola maleta pudiera cambiar la seguridad aérea global para siempre? Mantente atento. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am, un Boeing 747, despegó del aeropuerto de Heathrow en Londres con destino a Nueva York. A medida que el avión ascendía hacia el norte a lo largo de su ruta de vuelo, la tragedia ocurrió cuando una explosión se produjo en el cielo sobre la localidad de Lockerbie, en la región de Dumfries y Galloway en el suroeste de Escocia. El desastre cobró 270 vidas, incluyendo a 11 personas en tierra, con víctimas de 21 países diferentes. Al principio, los investigadores consideraron la posibilidad de una falla mecánica, pero pronto emergió la verdad. Una bomba había sido escondida dentro de un reproductor de casete, empacada en una maleta en el compartimento de carga delantero. La explosión desgarró un agujero de aproximadamente 50 centímetros de ancho en el fuselaje del avión. No hubo procedimientos de emergencia y no se pudieron hacer llamadas de auxilio. La única evidencia fue un sonido de siseo de 180 milisegundos, grabado cuando la explosión desactivó los sistemas de comunicación de la aeronave. Después de esto, las autoridades internacionales de aviación, incluyendo la Organización Internacional de Aviación Civil y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, introdujeron reglas de inspección de equipaje mucho más estrictas. Estas regulaciones se convirtieron en la base para los métodos avanzados de detección de explosivos de hoy.
Y más tarde, la Administración de Seguridad en el Transporte fortaleció aún más estas medidas. ¿Sabías que una sola pieza de equipaje cambió la historia de la seguridad en la aviación para siempre? ¿Crees que las aerolíneas deberían hacer aún más para revisar la carga hoy en día? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más fascinantes historias de aviación. El 12 de noviembre de 1996, la tragedia se desarrolló en los cielos sobre el norte de India. El vuelo 1907 de Kazakhstan Airlines y el vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines colisionaron en el aire cerca de Charkhi Dadri, aproximadamente a 100 kilómetros al oeste de Delhi. Alrededor de las 6:40 de la tarde, se le indicó a la aeronave de Kazajstán que mantuviera 14.000 pies mientras descendía hacia Delhi. Sin embargo, solo momentos después, la tripulación informó que se encontraba a 15.000 pies, a 46 millas del aeropuerto. Los controladores de tráfico aéreo les alertaron sobre un Boeing 747 saudí que se acercaba desde la dirección opuesta. Pero a pesar de las repetidas advertencias, el vuelo de Kazajstán descendió erróneamente por debajo de su altitud asignada. En cuestión de segundos, los dos aviones colisionaron. Ambas aeronaves sufrieron daños catastróficos, esparciendo escombros por los campos de mostaza y algodón de abajo. Trágicamente, las 349 personas, entre pasajeros y tripulación de ambos vuelos, perdieron la vida. La investigación encontró que la falta de comunicación, principalmente debido a barreras lingüísticas, fue un factor clave en el accidente. En respuesta, las autoridades internacionales de aviación hicieron que la competencia en inglés fuera obligatoria para pilotos y controladores de tráfico aéreo en todo el mundo. El incidente también llevó a la adopción global acelerada de sistemas de evitación de colisiones en tráfico, diseñados para hacer que los cielos sean más seguros para todos. Durante muchos años, los aviones comerciales han sido el objetivo de aquellos que buscan causar tragedias masivas, y el vuelo 182 de Air India es un claro ejemplo. El 23 de junio de 1985, este Boeing 747 volaba de Canadá a India, con una parada programada en Londres, cuando explotó en el aire frente a la costa suroeste de Irlanda, cerca de Cork. El desastre resultó en la pérdida de las 329 vidas a bordo. Entre las víctimas había 268 ciudadanos canadienses, la mayoría de origen indio, y 24 nacionales indios. Los investigadores descubrieron que una bomba había sido escondida en una maleta que fue colocada en el vuelo, a pesar de que la persona que registró la maleta nunca abordó el avión. Al mismo tiempo que el vuelo 182 estaba en el aire, se produjo una segunda explosión en el aeropuerto de Narita, en Tokio, matando a 2 manipuladores de equipaje japoneses. Las autoridades conectaron esta explosión a otro dispositivo destinado a un vuelo diferente de Air India con destino a Bangkok, que estalló antes de poder ser cargado. Después de una exhaustiva investigación, las autoridades canadienses concluyeron que separatistas Sikh, en represalia por la operación Blue Star del ejército indio en el Templo Dorado, planearon ambos ataques. La pérdida del vuelo 182 sigue siendo el acto más mortífero de terrorismo aéreo que involucra a una aerolínea canadiense y llevó a cambios importantes en la seguridad aeroportuaria y la inspección de equipajes en todo el mundo. A veces, sin embargo, las amenazas más grandes provienen del interior de la cabina misma. ¿Cómo podría algo tan pequeño como una chispa desencadenar una desesperada lucha contra el tiempo? El 2 de junio de 1983, el vuelo 797 de Air Canada viajaba de Dallas, Texas, a Toronto, Canadá. Durante gran parte del viaje, el vuelo fue rutinario. Pero a medida que la aeronave cruzaba el espacio aéreo estadounidense, la tripulación notó humo saliendo de uno de los lavabos. Pensando que podrían manejar el problema ellos mismos, intentaron apagar el fuego oculto antes de alertar a control de tráfico aéreo. Sin embargo, el humo continuó propagándose y la visibilidad dentro de la cabina empeoró. Los pilotos pronto declararon una emergencia y decidieron desviarse al Aeropuerto Internacional de Greater Cincinnati, en Ohio. Para entonces, el fuego ya había dañado muchos de los instrumentos en la cabina.
forzando a la tripulación a aterrizar el avión con visibilidad extremadamente limitada. Después de aterrizar, los equipos de bomberos del aeropuerto se apresuraron a la escena. Las azafatas rápidamente abrieron las puertas delanteras y ayudaron a los pasajeros a escapar lo más rápido posible, mientras que el capitán y el primer oficial salían por las ventanas de la cabina. Trágicamente, aproximadamente 90 segundos después de que se abrieron las puertas, el fuego se extendió por la cabina, haciendo imposible una evacuación adicional. En total, 23 personas perdieron la vida en el accidente. Esta tragedia llevó a importantes avances en la seguridad contra incendios en la aviación, incluyendo la instalación de detectores de humo y extintores automáticos en los lavabos de los aviones, cambios que continúan manteniendo a los pasajeros seguros hoy en día. Vuelo 6610 de Lion Air. El 29 de octubre de 2018, el vuelo 610 de Lion Air, un Boeing 737 MAX 8, despegó del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en Yakarta, con destino al aeropuerto de Pati Amir en Pangkalpinang. Apenas 13 minutos después del despegue, la aeronave se precipitó al mar de Java, resultando en la pérdida de las 189 vidas a bordo. Esta tragedia fue el primer accidente importante que involucró a la serie Boeing 737 MAX y el primero de su tipo para cualquier modelo de Boeing 737 MAX. Las investigaciones del Comité Nacional de Transporte de Indonesia descubrieron un problema crítico con el Sistema de Aumento de Características de Maniobra, o MCAS. El sistema dependía de un único sensor de ángulo de ataque defectuoso y forzaba repetidamente la nariz de la aeronave hacia abajo, causando eventualmente una pérdida total de control. Los pilotos no estaban adecuadamente entrenados en el MCAS, ya que el sistema se omitió en los manuales y cursos de capacitación. Los errores de mantenimiento también contribuyeron. Un sensor de reemplazo había sido calibrado incorrectamente y nunca fue reparado. Con alarmas constantes sonando en la cabina, la tripulación luchó por manejar la situación, revelando debilidades en la gestión de recursos de la tripulación. Los investigadores también señalaron fallas regulatorias, señalando que el proceso de certificación de la Administración Federal de Aviación no había abordado completamente los peligros que presentaba el MCAS. Después de este accidente, y otro que involucró al vuelo 302 de Ethiopian Airlines unos meses después, toda la flota de Boeing 737 MAX fue suspendida en todo el mundo. Boeing luego emitió correcciones de software, mejoró la capacitación de pilotos y actualizó los manuales de vuelo. Ahora, todas estas historias conducen al día más trágico en la historia de la aviación. Como una serie de errores, una densa niebla y malentendidos trágicos resultaron en el desastre de pista más devastador jamás registrado. El 27 de marzo de 1977, dos Boeing 747 completamente cargados, uno operado por KLM y el otro por Pan American World Airways, colisionaron en la única pista del aeropuerto de Los Rodeos, en la isla de Tenerife. Ese día, ambos aviones habían sido desviados del aeropuerto de Gran Canaria después de que un ataque con bomba allí dejara a 8 personas heridas. Temiendo otro dispositivo, las autoridades redirigieron todos los vuelos entrantes al pequeño aeropuerto de Los Rodeos, que solo contaba con una pista, un taxiway paralelo y espacio limitado para estacionar. Como resultado, el aeropuerto rápidamente se volvió sobrepoblado, y con solo 2 controladores de tráfico aéreo de turno, la confusión aumentó. El jet de KLM, que había llegado de Amsterdam Schiphol, transportaba a 234 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. El vuelo de Pan Am, originalmente de Los Ángeles con una parada en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, tenía a 380 pasajeros y 16 miembros de la tripulación a bordo. A medida que la situación en tierra se volvía más caótica, se le indicó a Pan Am que rodara y saliera en el tercer taxiway. Pero la densa niebla y las instrucciones poco claras hicieron que la tripulación se perdiera en su giro, por lo que continuaron hacia la cuarta salida. Mientras tanto, la aeronave de KLM, después de repostar a pesar de las preocupaciones del ingeniero de vuelo y el primer oficial, rodó hacia la pista. Malinterpretando una transmisión de la torre de control, el capitán de KLM comenzó el despegue,
sin saber que el jet de Pan Am aún estaba en la pista. A pesar de las desesperadas maniobras evasivas, el fuselaje inferior de la aeronave de KLM chocó contra el fuselaje superior del avión de Pan Am, provocando un incendio de rápida propagación. Todas las 248 personas a bordo del vuelo de KLM y 335 del vuelo de Pan Am perdieron la vida. Solo 61 sobrevivieron, convirtiendo esto en el accidente más mortal en la historia de la aviación comercial. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento, en tu pantalla, hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.